El Sistema Internacional de Unidades, el famoso SI, es básicamente el idioma universal con el que medimos todo. Seguro nos suenan sus 7 unidades fundamentales, el metro, el kilogramo, el segundo, pero claro, el mundo real es mucho más complejo. En esta explicación vamos a abrir la caja de herramientas del SI para descubrir cómo se las ingenia para expandirse y medir, bueno, absolutamente todo. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si solo tuviéramos esas 7 unidades, parecería imposible describir la infinidad de cosas que nos rodean. La respuesta, y esto es lo genial, no es inventar más y más unidades, sino usar las que ya tenemos de una forma mucho más creativa e inteligente. Así que, para entender cómo funciona todo esto, vamos a abrir esta caja de herramientas conceptual. Dentro vamos a encontrar 3 mecanismos, 3 herramientas clave que le dan al sí una versatilidad increíble. Vamos a verlas. Ok, la primera y quizás la más poderosa de estas herramientas es la capacidad de combinar. Pensemos en esto como si fueran letras del abecedario. Con unas pocas letras podemos formar infinitas palabras. Bueno, el sí hace lo mismo. Combina sus unidades básicas para crear conceptos totalmente nuevos. A estas las llamamos unidades derivadas. Entonces, una unidad derivada no es más que un cóctel, una mezcla de unidades básicas. Se multiplican, se dividen entre sí para poder describir cosas que una sola unidad no podría. El ejemplo clásico es la velocidad. No es solo distancia, ni es solo tiempo. Es la relación entre las dos, metros por segundo. Ahí está, una unidad derivada. Y aquí viene lo interesante. Algunas de estas combinaciones son tan pero tan importantes en la ciencia y en la ingeniería que se ganaron su propio nombre y símbolo. El Newton, por ejemplo, que suena a algo muy fundamental, en realidad no es más que la mezcla de kilogramo, metro y segundo al cuadrado. Es como un apodo, un atajo para una idea que usamos constantemente. Y ojo, que esto no es solo teoría de pizarrón. En la vida real, estas unidades son el pan de cada día. Desde el pascal, que nos ayuda a medir la presión en una llanta, hasta el vatio, que nos dice cuánta potencia consume un microondas. Las unidades derivadas son, literalmente, el lenguaje con el que se construye el mundo moderno. Muy bien, ya sabemos cómo crear nuevas unidades. Pero, ¿qué pasa cuando queremos medir algo gigantesco como la distancia a una galaxia? O algo diminuto como el tamaño de un átomo. Para eso, necesitamos la segunda herramienta de nuestro kit, una forma súper elegante de poner las cosas en escala. El problema es bastante obvio, ¿verdad? Escribir números con una cantidad enorme de ceros no solo es incómodo, sino que es una invitación a cometer errores. Hacía falta un sistema que nos permitiera hablar de lo inmenso y de lo microscópico sin volvernos locos con tanto cero. Y la solución es brillante por lo simple que es. Los prefijos del sí. Son como pequeñas etiquetas que ponemos delante de una unidad para multiplicar o dividir su valor por una potencia de 10. Básicamente, son atajos para no escribir todos esos ceros. Y ahí está todo el poder de la escala. En lugar de decir 1000 metros, decimos 1 kilómetro. O en vez de decir 1.000.000.000ª parte de un segundo, decimos 1 nanosegundo. Así pasamos de números larguísimos y complicados a términos que son cortos, precisos y que todo el mundo entiende. Miren, este es un ejemplo perfecto que tenemos en el bolsillo todos los días. La capacidad de la batería de un celular se mide en miliamperios hora. Aquí podemos ver nuestras 2 primeras herramientas trabajando juntas. Amperio hora es la unidad derivada y mili es el prefijo que la ajusta a un tamaño que nos es conveniente. Pura elegancia del sí en la palma de la mano. Ya vimos cómo el sí combina y cómo escala sus unidades. Pero el sistema también es muy pragmático. Sabe que hay algunas unidades que, aunque no son parte oficial de su estructura, son tan comunes y tan útiles que sería una locura intentar eliminarlas. Esta es nuestra tercera herramienta, la adaptación. Es una pregunta muy lógica. Imagínense decir, nos vemos en 3.6 kilosegundos. Nadie habla así. Decimos, nos vemos en 1 hora. Y esto pasa porque hay unidades que están súper arraigadas en nuestra cultura. Lo inteligente del sí es que en vez de pelear contra eso, lo integra. Pero, ¿cuál es el truco? Que estas unidades invitadas no entran al club sin reglas.
Cada una de ellas, sea el minuto, la hora o el litro, tiene una definición exacta en términos de unidades del CI. Un litro no es una medida más o menos, es precisamente un decímetro cúbico. Así se asegura que todo el sistema siga siendo coherente y preciso. Y este mapa lo deja clarísimo. Nos muestra por qué esta estandarización, incluso con unidades aceptadas como el litro, es tan crucial. Usar unidades diferentes como el galón crea barreras, confusiones. En cambio, adoptar un estándar global como el litro facilita el comercio, la ciencia y la colaboración a nivel mundial. Al final, la historia completa del sistema internacional es mucho más interesante de lo que parece. No es solo una lista de 7 unidades y ya. Es un sistema vivo, dinámico, que usa su kit de herramientas, las unidades derivadas, los prefijos y las unidades aceptadas, para describir el mundo con una mezcla perfecta de rigor científico y sentido común. Y la cosa no para aquí. El gran desafío de hoy es cómo hacer para que este idioma no solo lo entendamos los humanos, sino que también lo hablen las máquinas sin ninguna duda. La iniciativa del Sistema Digital busca justamente eso, que el lenguaje universal de la medición siga siendo el estándar en la era de la inteligencia artificial. El futuro de cómo medimos el mundo se está escribiendo ahora mismo.